Ya, hoy vamos a ver eh, un capítulo que es complementario al anterior. ¿Dónde está? Ya, que es el tema del financiamiento. Entonces, hasta la anterior clase habíamos visto lo que es el flujo de fondos, ¿no es cierto? El flujo de fondos puro. Hemos dicho que el flujo de fondos puro es aquel flujo que no lleva financiamiento. Eso significa que se hace con todo con capital propio, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se introduce el tema del financiamiento. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Ya, bueno. Entonces, primero, lo primero que tenemos que saber, qué es un préstamo y qué es un crédito, ¿ya? En el fondo, ambas cosas son parecidas, muy similares, pero en el momento de efectivizarse hay una diferencia entre ambas. El préstamo, como está aquí definido, dice es una cantidad fija de dinero con la condición que se presta, con la condición de que... Ingeniero, Sí, no se ve adelante. la diapositiva, no se ve la diapositiva, ingeniero. ¿Y por qué no me han dicho antes? A ver, un minutito. ¿Dónde estamos? Ahora. Ahora sí, ingeniero, se ve. Ah, ya, Gracias. disculpas. Entonces estamos empezando, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es eh, qué significa un préstamo y qué significa un crédito, ¿ya? Les decía que el préstamo es una entrega de dinero con la condición de que se devuelva ese dinero más unos intereses en un plazo, ¿no? Ese plazo es fijo, ese es un préstamo, ¿ya? En cambio, un crédito es un monto que uno puede tramitar ante una entidad financiera y una vez que esté aprobado ese monto, puede irlo disponiendo de a poco en función a sus necesidades, ¿ya? Generalmente estos créditos se llaman líneas de crédito y una persona o una empresa puede acceder a una línea de crédito. Obviamente tiene que poner unas garantías ante el banco, ¿no es cierto? Con unas garantías hipotecarias puede obtener una línea de crédito. En el caso del préstamo, también se tienen que poner garantías, pero la diferencia está en que cuando obtenemos un préstamo, obtenemos toda la cantidad, retiramos todo el monto del préstamo, ¿ya? Y eso se va pagando, obviamente, regularmente, mensualmente o semestralmente o anualmente, dependiendo de las condiciones del plazo, ¿ya? Por otra parte, el crédito se puede ir utilizando en función de las necesidades del cliente, ¿ya? Esa es la diferencia entre un préstamo y un crédito. Ya, entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Eh, Hay algunas diferencias en temas de financieros, por ejemplo, en tasas de interés. Generalmente los créditos tienen una tasa de interés más alta que los préstamos, un poco más alta, ¿ya? Y además a veces consideran comisiones respecto del monto que no se ha utilizado en el crédito. Uno puede utilizar el total, una parte o nada al final del crédito, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un préstamo y el crédito, ¿ya? Entonces, uno dice, cuando voy, digamos, al banco, tramito mi línea de crédito, entonces tengo una disponibilidad de dinero para invertir. Ya sea mi línea de crédito puede ser para obtener garantías
o directamente para capital de trabajo, ¿no? Entonces, si voy a obtener solamente garantías, pueden ser boletas bancarias, entonces tiene una tasa inferior. Aproximadamente eso está alrededor del 5.5 a 6%, ¿no? Pero si es para capital de trabajo, eso tiene una tasa mayor, ¿ya? Eso está alrededor del 8, 10, hasta 12%, ¿ya? Entonces, son condiciones que los bancos te imponen en el momento en que uno va y solicita el crédito o el préstamo, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. No es lo mismo un préstamo que un crédito, ¿ya? En nuestro caso, vamos a trabajar con préstamos, ¿ya? Porque vamos a suponer que vamos a disponer de ese monto, vamos a utilizar la totalidad del monto y lo vamos a pagar también más intereses en un plazo determinado, ¿ya? Ya saben, si hay alguna pregunta, nada más tienen que comentarla, ¿ya? Ok, elementos que conforman un préstamo, ¿no? Hay un capital prestado, es el monto de dinero sobre el cual nosotros vamos a pagar intereses, ¿no? Entonces, ese es el capital prestado, el monto de dinero que recibimos, ¿ya? ¿Qué es el interés? Es el costo financiero, es lo que gana el banco, ¿ya? Es el costo de oportunidad del banco. El banco prefiere prestarnos a nosotros que invertir en otros proyectos, ¿no? Ese es el costo de oportunidad que está asumiendo el banco, ¿ya? El interés. La cuota son los montos que voy a pagar periódicamente, ya sea mensualmente, ya sea semestralmente, trimestralmente o anualmente, ¿ya? El plazo es el tiempo durante el cual está activo el préstamo, ¿no? Entonces, yo tengo que pagar en un determinado plazo. Cuando yo saco un préstamo, el banco me pone una fecha de inicio y una fecha final, ¿no ven? Hay un plan de pagos para pagar ese préstamo, ¿ya? El financiador o prestamista es la entidad que nos está dando el dinero, ¿ya? Puede ser el banco, puede ser alguna cooperativa, puede ser algún privado también, ¿no? Ese es el que nos está prestando, el prestamista. Y nosotros que pedimos el préstamo de dinero somos los prestatarios, ¿ya? Son los que recibimos el monto de dinero, el capital, y debemos devolverlo juntamente con los intereses, ¿ya? Esos son los conceptos con los que se trabaja, digamos, en los financiamientos, en los préstamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Me están oyendo, no es cierto? ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, ingeniero. Ah, ya, Sí, sí, ok. ingeniero. Perfecto, ya me van a responder porque yo pienso que estoy hablando ratos al aire nomás, ¿ya? Ok, cuando en la anterior clase habíamos visto el flujo de fondos sin financiamiento, ¿no ve? A eso se le llama también flujo de fondos puro, ¿ya? Y era este, digamos, el esquema que habíamos visto, ¿no? Una matriz de N años, donde teníamos ingresos, teníamos costos y teníamos un flujo de fondos neto, ¿no? Este era el flujo de fondos puro. Aquí no se ve, por ejemplo, el préstamo, el pago de intereses, la amortización de capital, no se ve, ¿ya? Entonces, ¿cómo se incluye eso? Cuando se tiene un financiamiento, en este caso hemos dicho va a ser un préstamo bancario, entonces aparecen otras líneas dentro del flujo de fondos puro. Aquí, por ejemplo, se ve esta línea verde, préstamo bancario, dice. Ese préstamo entra en el año de las inversiones, ¿ya? Entra en el año de las inversiones. Puede ser el total, puede ser un parcial también del monto de inversión. Si yo quiero construirme una casa, comprarme un departamento, etcétera, y voy al banco, el banco, ¿qué me dice? ¿Cuánto cuesta el monto? Digamos 100,000. Ah, yo le puedo prestar hasta 80,000. Usted tiene que tener un 20,000, ¿no es cierto? Siempre el banco exige que el prestatario tenga un monto de dinero, un capital, ¿no es cierto? Entonces, ese préstamo bancario puede ser total o puede ser parcial, ¿ya? Entonces,
Por eso es que está aquí en la casilla de préstamo y también está en la casilla de costos de inversión, ¿ya? Entre los dos, entre estas dos casillas, préstamo bancario más costos de inversión, se sumará el 100% de la inversión inicial, ¿ya? Entonces, eso es clave. Estos dos montos son claves. En este caso, se incluye el préstamo bancario como un ingreso. Está en la parte, en el bloque de los ingresos, ¿ya? Como un ingreso. Pero este ingreso no está sujeto a intereses, ¿no? A pago de impuestos. ¿No es cierto? Si me estoy prestando plata, este ingreso no es por ventas. Solamente los ingresos por ventas están sujetas a pago de impuestos, ¿no? Entonces, por eso que en el año cero de inversiones, donde dice pago de impuestos, no hay nada, ¿no? Porque se supone que en este año no estoy trabajando y no estoy vendiendo, entonces no tengo nada que facturar, ¿ya? Por eso es que este préstamo, que va en la parte de los ingresos, no está sujeto a pago de impuestos, ¿ya? Otra línea que se incluye es el costo financiero, que se ve aquí unas X con rojo. Este costo financiero es la tasa de interés a la que le estoy pagando al banco, ¿ya? Que dice el costo financiero por usar este préstamo, generalmente es una tasa anual acordada en el contrato de préstamo. Es un I%, puede ser 8, 10, 12, 18, 24, hasta 36%. Hay entidades así, muy leoninas que te clavan impuestos hasta el 36%, ¿ya? Generalmente eso pasa cuando son montos menores, por decirles, 5.000, 3.000, 4.000, 2.000 bolivianos. Entonces, esos montos superan los 20, 30%. ¿Ya? Entonces, realmente son entidades leoninas, ¿no? Para poner esas tasas son créditos leoninos, ¿no? Con semejantes tasas de préstamo. Pero existe, en la realidad existe esas condiciones. ¿Ya? Otra casilla que aparece es la amortización del préstamo, que también está aquí con unas X rojas. Entonces, esta amortización del préstamo es la devolución del capital. Y esa devolución se lo hace en cuotas, ¿no? Conjuntamente con el interés. Entonces, este es el monto que entra, este X mayúscula, y se devuelve pagando intereses y también se devuelve el capital, ¿no es cierto? Este X hay que devolver el capital. Entonces, esas son las tres condiciones nuevas que aparecen en el flujo de caja. Préstamo bancario, costo financiero y amortización de préstamo. Se hacen las mismas operaciones, ¿no? Hemos dicho que para los ingresos se asume positivo, para los costos se asume signo negativo, eso es convencional, ¿no? Todos los egresos como pago de impuestos y amortización de préstamo en este caso se hace con signo negativo, ¿ya? Ok, si hay preguntas ya saben. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Donde hemos hecho un flujo de fondos puro, pero a este ejemplo le vamos a aumentar lo que está pintado aquí de amarillo. Dice, suponga que el 80% de la inversión inicial se financiará a un interés del 18% anual, pagaderos en cuotas fijas, ¿no? Entonces, es el mismo texto. En nuestro ejemplo, el doctor Fortuna tiene la intención de invertir en una industria de licores, para lo cual encargó un estudio de mercado que concluyó lo siguiente. La industria requiere la adquisición de un terreno en $50.000, adquisición de maquinaria por $40.000, y al cabo de 5 años, dice, que es el tiempo estimado de vida del proyecto, el valor de rescate de la maquinaria será de 20.000. Hemos dicho que ese valor de rescate también se llama valor residual, también se llama valor de salvamento, ¿no? La maquinaria que he comprado con 40.000 lo estoy vendiendo en 20.000, dice, al cabo de los 5 años. Y del terreno será el mismo valor de compra. Hemos dicho que los terrenos no se deprecian, ¿no? Por ese motivo aquí estamos suponiendo que vamos a
venderlo en el mismo monto, ¿no? Podría darse el caso que lo podamos vender en más monto, dependiendo de cómo se haya valorizado la zona en que se ubique ese terreno, ¿no? La depreciación de la maquinaria será lineal, dice, ¿no? Es un criterio de depreciación. Los beneficios esperados se estiman en 50,000 anuales. Eso significa que cada año voy a vender montos o tener ingresos por $50,000. Los costos de operación y mantenimiento estimados son a razón de 2,000. Entonces, cada año los costos de operación y mantenimiento serán 2,000 cada año, durante los 5 años, ¿no? Y la compra de insumos para la industria se estima en 12,000, igual, cada año voy a tener que comprar en $12,000 todos los insumos para el funcionamiento de la fábrica. Ambos anuales durante los 5 años, dice. No se prevé efectos inflacionarios, ¿ya? Hemos dicho que la inflación ataca a los costos, ¿no? A los insumos. A la compra de insumos ataca generalmente la inflación. ¿Por qué? Porque nuestro dinero va perdiendo valor en el tiempo, ¿no? Entonces, eso se refleja en la subida de los insumos, ¿no? Entonces, aquí está suponiendo que no va a haber ese incremento en el precio de los insumos, ¿ya? Y se debe pagar impuestos por utilidades del 25%. La tasa de descuento privado es el 10%. Esa tasa de descuento privado es el costo de oportunidad de ese momento. En este caso, este inversionista podría invertir todo su dinero ganando ese 10%, será pues en una entidad financiera, en algún negocio totalmente legal, como puede ser la compra de bonos del Tesoro, por ejemplo, que los vende el Banco Central, te paga una tasa del 10% anual, ¿no? Entonces, él puede invertir en eso y no hacer nada más, esperar a que pase el tiempo y ganar esos 10%, ¿no? Pero a cambio de eso, que ese es su coste de oportunidad, a cambio de eso, él está buscando ganar más platita. Entonces dice, el doctor Fortuna encargó la evaluación del proyecto y la recomendación correspondiente sobre la conveniencia o no de efectuar la inversión, ¿no? Hasta ahí era el ejercicio anterior, el proyecto puro. ¿Sí? Suponga que el 80% de la inversión inicial se financiará a un interés del 18% anual. O sea, yo he ido al banco, o el doctor Fortuna ha ido al banco, ha pedido un financiamiento para esos 90,000, que son la compra del terreno y la maquinaria, y el banco le ha dicho, ok, te apruebo tu préstamo, pero hasta el 80%. Y mi tasa de interés que voy a ganar, dice el banco, es 18% anual, ¿no? Entonces el banco está ganando más de lo que puede ganar en el mercado. En el mercado hemos dicho que se puede ganar hasta un 10%, que está acá, ¿no ve? Entonces ese banco podía comprar sus bonos del tesoro y no hacer nada, esperar ese 10%. Pero está ofreciendo financiar ese proyecto y va a ganar 18% ese banco, ¿ya? Entonces el banco gana también, ¿no? Aparte de lo que podía ganar en el mercado 10%, está ganando, con este proyecto va a ganar al menos un 18% anual, ¿ya? Y dice, la condición es pagaderos en cuotas fijas. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos 4 modalidades de pago del préstamo? Y una de esas, me parece el inciso C, era en cuotas fijas, ¿no? Capital e interés juntos en un solo monto, y se pagaba el mismo monto anual, ¿no es cierto? Ok, ¿cómo se arma nuestro flujo de caja? ¿Ya? Nuestro flujo de fondos netos, lo que teníamos antes sin financiamiento, aquí teníamos el anterior flujo sin financiamiento, era este, ¿ya? Teníamos por una parte los ingresos, teníamos los costos, la depreciación de la maquinaria, que era solo 40,000, teníamos ¿dónde está? Pago de impuestos, depreciación. Aquí no está no hay nada del pago de intereses ni de amortización de capital, porque este es flujo de fondos sin financiamiento, ¿no? Entonces hemos dicho, hay estos ingresos de 50,000 anuales. El valor de rescate, hemos dicho, se vende, el terreno no se deprecia,
se vuelve a vender en 50.000, hemos dicho. Y la maquinaria y otras cosas son 40.000. Eso sí se deprecia y se vende en 20.000. Entonces 50 más 20.000 se vende. El valor de rescate va a ser 70.000. Compra de materia prima anual, $12.000. Operación y mantenimiento, $2.000. Total costos, ¿no es cierto? Tenemos total ingresos y total costos. Entonces, para ya hacer el flujo de fondos, hemos dicho, los ingresos son con signo positivo y los costos con signo negativo, ¿no? Entonces, antes de pagar impuestos, hay que disminuir nuestra carga descontando la depreciación. La depreciación hemos dicho que es una pérdida de valor en el tiempo de nuestros equipos, de nuestra maquinaria, de nuestra infraestructura, etcétera, ¿no? Pierde valor en el tiempo. Entonces, esa pérdida, que no es una caja, no es una salida de caja en efectivo, ¿no? No sale esa plata de mi caja. Pero sabemos, todos sabemos que eso no va a valer lo mismo mañana, por desgaste, por obsolescencia, por cambio de tecnología, etcétera. Eso ya no vale lo mismo. Entonces, a nuestro flujo, que sería ingresos menos costos, le disminuyo la depreciación y voy a tener un flujo de fondos antes de impuestos, en este caso era 28.000. Voy a pagar mis impuestos, que es el 25%, y después de impuestos tengo 21.000, que esa sería mi ganancia, ¿no ven? Pero, aparte, como la depreciación es, les he estado acá, pero no es una salida efectiva de caja, eso sigue en el proyecto, entonces lo devuelvo aquí abajo, ¿no? Hemos dicho que lo devuelvo con signo positivo la depreciación, vuelvo a sumar al flujo de fondos, y este es mi flujo de fondos neto, ¿ya? Hasta ahí está armada el flujo de fondos, la matriz del flujo de fondos para 5 años, ¿ya? Entonces, luego viene calcular el BAN, y aquí lo hemos hecho, digamos, manualmente, porque esto lo podía hacer con el Excel directamente, ¿no es cierto? El BPN, a la tasa de interés del 10% que está acá, o a la tasa de descuento, o a la tasa de oportunidad, que es el 10%, descuento eso y sombreo esta matriz y le sumo algebraicamente el flujo de fondos neto, ¿no? Entonces, y me sale los 52.000. Esto es sin financiamiento. Lo mismo hago para la TIR, puedo calcular directamente con el Excel, me sale 27.37%. Calculo o calculaba el valor actual de los beneficios, el valor actual de los costos, y eso se calcula de estas matrices, solamente de los beneficios, tengo un flujo, ¿no es cierto? De este flujo calculo el valor actual de los beneficios, y del flujo de los costos calculo el valor actual de los costos, ¿no? La relación beneficio-costo va a ser la división, hemos dicho, entre el valor actual de los beneficios divididos entre los costos. En este caso me da 1.63 mayor que 1. Y en el caso del periodo de recuperación de capital, ¿cuánto hemos invertido? 90.000, ¿no? Eso está acá, 90.000. ¿Y en qué tiempo lo recupero? Con el flujo de fondos neto voy sumando anualmente los ingresos hasta llegar a 90.000. Y dice que en 3 años y 2 meses, parte del año 4, llego a los 90.000. Entonces mi periodo de recuperación de capital es de 3 años y 2 meses. Hasta ahí hemos visto en el ejercicio anterior, ¿ya? Ahora veremos para nuestro flujo de fondos con financiamiento. Pero antes tenemos que calcular la amortización del capital y el pago de intereses, ¿no? Porque eso tiene que entrar en este flujo de fondos. Este ya es con financiamiento, ¿ya? Entonces hemos dicho que se incluye una línea acá que es el préstamo bancario, ¿no? Y era el 80% del capital total, ¿no? Entonces aquí va a entrar con signo positivo, ¿no? El 80% de lo que me cuesta invertir. Entonces el 20% yo voy a seguir poniendo, ¿no es cierto? Voy a seguir invirtiendo mi 20%. Bien, aquí hay otra columna que dice costo financiero. Estos 72.000, tengo que pagar intereses sobre esos 72.000 y tengo que calcular los intereses que tengo que pagar, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver ese cálculo. Y por otra parte, también tengo que devolver esos 72.000.
Y aquí está, en esta línea, amortización del préstamo. Entonces, en esta línea está lo que tengo que amortizar, ¿no? Entonces, la suma de la amortización del préstamo más el costo financiero, que es el pago de intereses, es un monto fijo para los 5 años, ¿no? Si sumamos 12.960 más 10.064, va a ser aproximadamente 23.000, ¿no? Y así, para cada uno de los años, se suma 23.000 entre los dos, entre el costo financiero y la amortización del préstamo. El costo financiero va rebajando, porque los saldos van rebajando, ¿no ve? Cada año voy amortizando una parte del capital, entonces el interés que pago sobre saldos para el siguiente año va a ser menor. Por eso es que este costo financiero va rebajando. Y por otro lado, el préstamo, la amortización del préstamo va aumentando, ¿no? Entonces, al final tengo que devolver todo el préstamo, ¿ya? Entonces, esas tres líneas han aparecido en nuestro flujo de fondos, el resto es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero ¿cómo se calcula el costo financiero y la amortización? Hemos visto en nuestro anterior capítulo, en el inciso C se pagaba una cuota fija anual, ¿no es cierto? Entonces, esta cuota fija anual dice, es esto. ¿Cómo se calcula, no? El monto de préstamo es $72.000. La tasa de interés, 18%. El periodo de préstamo, 5 años. ¿Ya? Ok, entonces eso yo tengo que pagar en una cuota fija. Calculo la cuota fija, ¿no es cierto? Han hecho ustedes en su práctica. Entonces esa cuota fija sale de acá, que se llama también anualidad, se llama esa cuota fija. Es el capital, hemos dicho, por la tasa de interés o la tasa de descuento. En este caso, nuestra tasa de interés o tasa de descuento va a ser del 10%, ¿lo ven? Por 1 más esa tasa de descuento elevado al año n, todo dividido entre 1 más i elevado al año n, y esa tasa de descuento, la misma i de arriba. Cierro paréntesis menos 1. Esa es mi formulita y con eso aplico K es 72.000, I es 18%, N es 5 años. Tengo todas las variables y mi cuota fija sale $23.024 cada año. ¿Ya? Entonces, como es una cuota fija para cada año, pongo aquí los $23.024 y voy calculando los intereses en principio sobre el saldo, ¿no? El 18% de 72.000 serán 12.960. Si he pagado 23.000 y pago de intereses 12.000, entonces mi amortización de capital va a salir de la diferencia. 23.024 menos 12.960 son 10.064, ¿no? Entonces, para el siguiente año, yo veré cuánto he amortizado, son 10.000 que he amortizado del capital, y disminuye mi saldo de capital. Si tenía 72.000 y he amortizado 10.000, va a ser $61.936 mi nuevo saldo de capital. ¿Ya? Ok, y así sucesivamente para todos los años, ¿no? Hasta el año 5, en el que mi saldo de capital tiene que ser 0, ¿no? Hasta este año he amortizado todo. Entonces, ¿qué es lo que va al flujo de caja? Al flujo de caja va el costo financiero, que es el pago de intereses. Al flujo de caja va el capital amortizado, que es esta columna, ¿no? ¿Cuánto amortizo de capital cada año? Entonces, para el año 1 tengo 12.960 de costo financiero y 10.064 de amortización de capital. Y eso se coloca acá. Costo financiero al 18%, 12.960 y amortización de préstamo, 10.064, ¿no? Para el siguiente año, 11.148 para pago de interés o costo financiero y 11.875 para amortización de capital. Y eso está acá. 11.148 costo financiero y 11.875 como amortización del préstamo. Igualito hago para el año 3, para el año 4, para el año 5, hasta ver que en el año 5 la cuota de pago de interés o cuota o costo financiero es 3.512 y mi amortización de capital 19.511.
Entonces, eso está acá, en el año 5. Costo financiero 3.512 y mi amortización de préstamo 19.511, ¿no? Entonces, de esa forma se incluye el costo financiero y la amortización de préstamo, ¿ya? Si toda la estructura se ha mantenido, los signos igual, el costo financiero tiene un signo negativo también, porque está en el bloque de los costos, ¿no? La amortización de préstamo también tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque tengo que devolver esa plata, ¿no? Entonces, el resto se ha mantenido las fórmulas, toda la estructura de fórmulas se ha mantenido en la matriz. De manera que llegamos a un flujo de fondos neto, que está acá. Este flujo de fondos neto dice, en el año 0, 18.000. Es lógico, ¿no? Yo tengo que gastar, tengo que invertir 90.000, pero de esos 90.000, 72 me ha dado el banco. Yo estoy gastando solo 18. Estoy invirtiendo esos 18, que era el 20%. ¿No es cierto? Entonces, pero el costo de los 72 está acá, el costo financiero, y aquí estoy devolviendo esos 72. Aquí ingresa y aquí sale. También sale con su costo financiero. Entonces, se hace esa sumatoria algebraica y sacamos el flujo de fondos neto. ¿Ya? Entonces, hasta aquí se arma el flujo de fondos neto y calculamos el BAN y calculamos la TIR, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación de capital, ¿no? Lo que es exactamente la misma. Ya. Entonces, aquí está bien, aquí está bien. Nuestro monto prestado es 18.000. Mi periodo de recuperación de capital para 18.000 es 2 años y un mes. Aquí en el primer año es 9.000 nada más. En el segundo año 8.700. Y partecita del tercer año necesitamos un mes para lograr recuperar los 18.000. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura de nuestros indicadores. ¿Ya? El BAN